Días. Buenos días, feliz domingo. Dios me los bendiga, me los guarde. Soy la hermana y pastora María Cristina Cancini de la iglesia en Caracas Este, Los Guayabitos. Dios me les bendiga a todos, conectándonos como siempre, pues esperando el internet, que Dios tenga misericordia. Gracias a Dios tenemos. Volvió. Le doy gloria y honra al Señor. Dios te bendiga, Daniela. Dios te guarde, bendiga a mi nieto Abraham y a mi hijo Abraham también. Doy gracias a Dios por esta linda mañana. Doy gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Esperando que a lo mejor se conecten algunos hermanos. Voy a orar antes del culto. El culto tiene por título que me dijo el Señor hace muchos años, di esta enseñanza en la iglesia y me dijo que colocara y le preguntara a la iglesia cuántos tienen don. Por lo general, cuando estamos nuevos, no tenemos mucho conocimiento de la escritura, no sabemos. Pero cuando comenzamos a leer la escritura, Dios nos instruye y nos comienza a dirigir. Bueno, antes que nada, vamos a orar. Acompáñame a orar, Daniela, que está conectada, y los hermanos que están por conectarse o se van a conectar. También pido la oración por mi salud, que bueno, el ataque fue tremendo esta madrugada, me dio una picazón terrible, pero gloria al Señor, ya me pasó. Estoy aquí como siempre, dándole gloria y honra al Señor, porque me río de lo porvenir, como dice el Señor, que la mujer sabia se ríe de lo porvenir. Entonces vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta linda mañana. Te agradecemos, Dios, por este momento. Te honramos y te glorificamos. Alzo mis manos a ti, Señor, porque solo a ti clamo, Señor, y tú lo sabes. Solo tú eres Dios, solo tú eres grande, eres poderoso en batalla. Tú eres el fuerte y poderoso de Israel. Grande en batalla, Señor. Bendigo tu nombre, te glorifico y te honro, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por cada hermana, por cada hermano, por cada amiga o amigo que en esta mañana puedan conectarse y podamos oír tu palabra, Señor. Yo te pido que pases carbones encendidos por mis labios, que seas tú hablando a través de mí y que no sea mi boca, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, bendice cada hermano, cada iglesia. Bendice al mundo entero. Te pido por Venezuela, Dios mío, de una manera especial. Glorifícate en nuestra nación, Señor. Ya tú sabes todas las necesidades y vicisitudes que estamos pasando, pero te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, en medio nuestro, ayudando, Señor, a nuestra nación. Da sabiduría de arriba, de lo alto, de la que proviene de ti, Señor. Quita todo lo que no sea tuyo, echa fuera toda brujería. Rompe cadenas, desata ligaduras, Padre mío. Me enviaste a orar por mi nación y yo te pido en gran manera que seas tú glorificándote, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestra nación. Haz lo que tengas que hacer pronto, Señor, porque tu venida se acerca. Sabemos que tú vienes, Señor. Tú vienes y vienes pronto. Ya todo se está dando, Señor. Glorifico tu nombre y te doy gloria y te doy honra y te doy muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, por estar con nosotros cada día, cada momento. Mira la salud. Te pido por milagros, por prodigios, Señor, en cada uno de nuestros familiares. Envía tu salud, Señor, en medio nuestro. Envía salud, Señor. Reparte los dones, Padre, que esta mañana tú me enviaste a hablar de los dones. Imparte tú a través de tu Santo Espíritu los dones en cada uno de nosotros y que los pongamos por práctica, Padre mío. En el nombre poderoso de Jesús te doy muchas gracias, Dios mío, por ser tú un Dios vivo, porque estás vivo, porque saliste de la tumba. Tú, Señor, saliste de la tumba hace más de 2000 años. Gracias porque resucitaste por cada uno de nosotros. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz de derramar tu sangre, que es con la cual nos limpias de pecado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy gloria y te doy honra y te doy muchas gracias, Espíritu de Dios, por cada miembro de la iglesia, por cada hermana o hermano y por todos los dones, Señor, que sé que tú has puesto en medio nuestro.
Y la gloria y la honra son para ti, porque no es para sino para ti solamente, Señor. Solo a ti hay que darte la gloria, solo tú, Señor, tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos, como dijo Pedro? ¿A quién iremos, oh Señor? Gloria a Dios. Dios te bendiga, hijo Abraham. Señor te bendiga grandemente. Bueno, antes de comenzar, quiero darle una vez más gracias a Dios y recordar pues que hoy es domingo 24 de mayo. Dándole gracias a Dios, cumpleaños mi hermano José Luis, que Dios lo bendiga. Les saludo en el nombre de Jesús antes de comenzar y entrar en el tema. Quiero darle gracias al Señor por mi hermano, que Dios bendiga a todos sus hijos, sus nietos, sus nueras, y que Dios le dé, y a su esposa Mildred, que Dios le dé salud en grande y que siga disfrutando a la familia. Yo le doy gloria a Dios por mi hermano, porque está acompañándonos en la iglesia hoy por hoy. Eso fue una pelea bien, una batalla ardua que se ganó para el Señor, esa alma, y no solo esa alma de mi hermano, sino que la gloria es para Dios. Hemos ganado también a toda la familia. Y yo le doy gloria y honra porque solo Dios hace estos milagros, estas maravillas. Dios utiliza nuestros dones, Dios utiliza nuestro caminar, nuestro andar para su gloria y su honra, lo digo. Somos la iglesia, los Guayabitos, nuestra hermana pastora Gladys Cancini, que está junto conmigo, como somos hermanas en Cristo y hermanas en carne, en la milicia espiritual y en la milicia terrenal también. Hemos estado juntas muchos años. Ella se convirtió primero, el Señor la trajo a sus pies, ella ha peleado grandes batallas, le doy gloria a Dios, y pues por eso estoy yo aquí también, porque Dios la usó de instrumento y ella no ha dejado de usar sus dones. Me quebranto porque siento la presencia del Señor. Yo le doy gloria a Dios porque Él se la merece. Y gracias, hermano Andri, Dios te bendiga y te guarde. Bueno, voy a comenzar, familia, en el nombre de Jesús, con todos los hermanos que se han conectado y los amigos y amigas. Que Dios les bendiga y les guarde de todos los países. Y quiero entrar en el tema donde hace muchos años en nuestra misma iglesia Miranda, el Señor me puso a ejercitar los dones y la gloria es para el Señor. Y me dijo, entrando a un culto, en un culto principal, así como en el Día de las Madres, el Señor me mostró unas tinieblas sobre la iglesia. En este día que también hubo muchas tinieblas. Yo estuve de viaje, voy a ser breve para el testimonio. Yo estuve de viaje fuera del país y el Señor me habló en medio de todo en el avión cuando venía de regreso. Y me decía, vas a encontrar la iglesia en tinieblas y yo te diré qué hacer. Eso fue orando, yo orando en el camino, orando en la noche. Bueno, la gloria es para Dios. Dios me ha usado de instrumento de oración. Y el Señor me habló así, me dijo, vas a conseguir la iglesia en tinieblas, pero yo te diré qué sucede y tú hablarás lo que yo te ordene. Eso fue, no sé si explicarle que en éxtasis, en lo que sé, que venía en el avión orando al Señor. Y ese sábado, que aterricé un día sábado, me presento el día domingo, voy a la iglesia como de costumbre. Y bueno, me fui en oración, yo estaba orando, le dije, Señor, no sé qué querrás tú, qué será lo que tú dices. Cuando entro a la iglesia, eso es en la Miranda, la nueva iglesia, en la sede nueva que hicimos, que construí, la gloria es para Dios, junto con otros hermanos, el templo, pues, digo, me refiero al templo también. Entonces, bueno, cuando entro a la iglesia veo todo el ambiente muy oscuro. Y me siento y me tiro de rodillas, como acostumbro a hacer en las iglesias, sea la mía o donde no esté, de la iglesia que me gusta de una vez entrar en comunión con Dios. Y el Señor me dice, al hermano Andrew le manda saludo a la hermana Gladys, Dios te bendiga, Andrew. Me dice el Señor, ora, me pongo a orar, y cuando me levanto de la oración, en el momento que estuve en la iglesia, me toca una hermana y me toca el hombro y me dice, hermana, lea aquí. Me manda la hermana a orar. Y me manda a orar
este versículo que les voy a leer, que está en Hechos. Hechos capítulo 2, verso 38. Y dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces yo leo el versículo y digo, Señor, ¿qué es esto? Yo te dije lo que vas a hacer, me dijo el Señor, tú no te preocupes por nada. Y resulta que le digo yo al Señor, bueno, está bien, pero le digo a una hermana que venía de visita, Dios te bendiga, mi hermano Wilson Abraham Muradas, Dios me le bendiga, desde Bogotá está oyendo el hermano, Dios le bendiga a usted, a la iglesia, a su familia. Estoy hablando del tema del don, ¿cuántos tienen don del Espíritu Santo? Bueno, resulta que cuando el Señor me dice, lee y entiende lo que te dio la hermana en Hechos 2:38, Hechos capítulo 2, verso 38. Y le digo, bueno hermana, pero aquí dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, porque a mí me gustaba y me gusta y me ha gustado escudriñar la escritura desde que conocí al Señor. Pero habla de 4 temas, le digo yo a la hermana, 5 temas. Habla del arrepentimiento, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Digo, arrepentidos uno, bautícese es otro, el perdón de los pecados es otro. Y habla del tema del Espíritu Santo. Ese es el tema, hermana. Ese es el tema que quiero que toque. Me dice el Señor que se lo diga a usted. Mire, mis hermanos, eso fue cuestiones de segundos. Y el Señor me ha puesto una inquietud que yo creía que todos sabíamos quiénes teníamos dones. Y el Señor me dice, ahora te levantas y te levantas a explicar lo que te voy a dar yo a ti. Búscate la palabra y búscate todo ya. Y en ese segundo me preparó Dios el estudio, una enseñanza del don del Espíritu. Y el hermano que iba a predicar, pues no pudo, tampoco ese día. Y una hermana a la que dirigía me insistía, hermano, alguien trajo una enseñanza y alguien trajo una enseñanza. Y yo le dije, sí, mi hermana, soy yo traigo la enseñanza. Pase la hermana Cristina, pasé yo al púlpito. Eso fue en una iglesia, Caracas Miranda, porque Dios me daba enseñanza para la iglesia, la gloria y la honra son para el Señor. Y empiezo yo a comentar en la iglesia y a leer la palabra y dice así, Efesios 4:8 voy a leer. Voy a leer todo muy rápido porque es mucho el tema, es mucho, pero es sencillo lo que el Señor nos quiere dar. Pero es importante leer la Escritura, es importante darle al pueblo de Dios lo que tenemos que dar. Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. En Efesios 4:11 dice, y él mismo, para reducir, pues no les puedo leer todos los capítulos, porque si no, no terminamos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, le voy a leer ahora, esto lo estoy dejando hasta el verso 13 del Efesios 4:11, del 4:11 al 4:13. Ahora le voy a leer diferentes dones en Romanos capítulo 12. También lo voy a resumir un poco porque, como le digo, tengo mucha lectura. Dice, de la manera, capítulo 12, verso 6, Romanos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme de la fe, a la medida de fe, ¿verdad? O si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría.
el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. A los que le requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora voy a leer en 1 Corintios. Ahora bien, 1 Corintios 12, del verso 4 al verso 13 voy a leer. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, que los leí antes, los leí en Efesios, que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, dice el verso 18. Bienvenido el amigo Danilo. Estamos hablando de los dones y quiero saber, como pregunté yo ese día en mi iglesia, ¿tienes tú don? ¿Quién tiene don? ¿Cuántos dones tiene? ¿Quién tiene don? Dígame el que sabe quién tiene don. Gloria a Dios. Bueno, yo lo voy a hacer en breve. De todos los dones que estamos hablando, de profecía, el del servicio, el del exhortar, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia, habla del que tiene ciencia, el que tiene sabiduría, el que tiene fe, el don de sanidad, el don de milagros, el de profecía, discernir espíritu, géneros de lengua, interpretación de lengua. De todos estos dones, cuando el Señor me dijo, pregúntale a la iglesia que si tienen, ¿cuántos tienen don? Bueno, mi hermana Maritza, la gloria es para Dios, estaba en el culto, Rafael también estuvo, y bueno, hablando de mi familia en sí, familia en la fe, Maritza alzó su mano y otra hermana que ya partió con el Señor, se llama Araceli, esposa de nuestro hermano Marco, que también es pastor y evangelista en la iglesia, Caracas Miranda, alzó el dedito. Y empezó el Señor a decirme, explícale a la iglesia, Hechos 2, verso 38. Vuélvelo a leer. Y se los voy a ustedes a volver a leer. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos arrepentimos, como dice aquí en Hechos, la palabra de Dios dice Pedro, y nos bautizamos. ¿Para qué? En el nombre de Jesucristo, y el Señor nos perdonó nuestros pecados, lo lavó y lo lanzó al mar hasta lo más profundo y jamás se va a acordar de ello. Entonces, dice el Señor, Él nos perdona nuestros pecados y ahí es donde entra el Espíritu Santo, si somos honestos y sinceros,
va a venir a entrar ese Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida. Ahora, ¿cómo va a permanecer ese Espíritu Santo en nosotros? ¿Cómo lo hacemos habitar en medio nuestro día a día? Hermanos, con la oración. Cuando nosotros estamos atentamente hablando con Dios, cada día, cada momento, mira, sea que estemos en el trabajo y tenemos un momento de pensamiento, tenemos un momento de esparcimiento, que nos pudimos tomar un café, o sea que estemos en la casa fregando, limpiando y tenemos nuestra mente puesta en el Señor y nos dedicamos un rato en el día, un momento, aunque sea uno, dijo el Señor, no podéis orar aunque sea 1 hora, le dijo a los discípulos, y eso es para todos nosotros. Eso no fue nada más para los discípulos, es para cada uno de nosotros. No podemos orar ni siquiera tan solo 1 hora. Entonces, ¿cómo la iglesia pretende que Dios le hable? ¿Cómo pretendemos nosotros que Dios se comunique con nosotros si no tenemos comunión con Él? Si nosotros estamos casados, por ejemplo, o estamos en familia, seamos primos, sobrinos, ahorita que estamos en esta época de encerramiento, si no nos comunicamos, entonces, Dios te bendiga, hermana Maritza, ¿cómo es posible si nosotros no nos comunicamos o no nos hablamos? ¿Cómo nos vamos a entender? ¿Cómo nos vamos a escuchar lo que queremos, lo que puede estar sucediendo? Si no nos comunicamos mutuamente. Si nosotros, como personas normales, ya creyentes en Cristo, no oramos, Dios no nos puede hablar, Dios no nos puede ministrar sus dones. Entonces, ¿cuál es el primer don que debemos de tener? Es el Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos, convertirnos de corazón y entonces el Espíritu Santo entra a nuestra vida. Y entonces con la oración, orando, es cuando Dios nos va a empezar a ministrar como Él quiere a través de su Santo Espíritu, porque va a venir el primerito. El primer don es, como dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es el primer don que vamos a recibir. Y Él se va a ocupar de llenarnos a nosotros y comenzarnos a ministrar. Yo voy a testificarles unas cuantas, le voy a dar unos cuantos testimonios breves también, porque tenemos bastante, ¿verdad? La gloria es para Dios. A mí el Señor me ha usado, y a mi hermana Gladys, en la iglesia y fuera de la iglesia, en profecía. Dios nos habla, hermano. Dios nos habla porque tenemos que hablar con Dios. Y cuando nosotros nos dirigimos al Señor, el milagro comienza a ser como Él quiere y nos reparte los dones como Él lo quiere hacer. Y es a cada uno de nosotros. A todo el que le recibe el Espíritu Santo, si usted está en comunión con Él, le va a llenar de dones. Todos los dones, si quiere, se los da como hizo con Pablo. Él da y reparte, el Espíritu lo dice aquí, reparte como Él quiere sus dones. Él puso en el cuerpo un cuerpo, nos puso a todos en un cuerpo. Y Él hace con el cuerpo como Él quiere. Si quiere usar las manos, si quiere usar los pies, si quiere usar el ojo, la boca, el oído. Todos los miembros Dios los usa, hasta los más que están en oculto, los más deshonrosos. Entonces, mis hermanos, dejémonos usar por ese primer don, que es el Espíritu Santo, que no se nos olvide. Si usted no sabía que tenía el Espíritu Santo, entérese, porque ese es el primer don del creyente. Y después Dios se va a encargar de ramificar la profecía, el discernimiento de espíritu, el don de lengua, el don de interpretación de lengua. Mire, yo en casa de mi hermana Maritza hace muchos años, ella tuvo un problema espiritual y lo voy a testificar hoy por hoy. Y resulta que Dios me llevó a su casa a orar y ahí fue donde Dios me comenzó a dar el don de lenguas. En esa época, en ese año, ya no recuerdo, ya han pasado como 15, 20 años quizás, ¿sí? Porque ya el esposo tendrá como 10, 11 años de que partió de esta tierra con el Señor. Y eso fue mucho antes, sería hace como 20 años ya que sucedió eso. Y me llevó el Señor a la casa de mi hermana Marisa a orar por un problema que ellos tenían. Y el Señor me dijo, lo que hay aquí es un problema espiritual. Marisa estaba recién convertida. Recuerdo eso, sí, clarito. Y ella me fue a buscar, hermana, necesito que ores por mí. Tengo necesidad. Yo le dije, sí, pero no vamos a orar aquí en mi casa.
Yo vivía aquí cerca de la Trinidad. Y yo le dije, no vamos a orar en mi casa, vamos a orar en tu casa. Y eran las 9 de la noche. Me dice, ¿en mi casa? ¿En serio? Sí, señora. El Señor me dijo, me habló el Espíritu Santo, porque Él está vivo y nos habla nos habla antes que sucedan las cosas. Y el Señor ya me había dicho, viene tu hermana a buscarte para pedirte oración, pero no vas a orar en tu casa, sino en la de ella. Y allí en su casa, cuando me llevó, puse a participar a mi cuñado. Le dije, mira, yo no vine hasta ahora aquí porque me plació, sino porque el Espíritu Santo me trajo y me dijo, y él era inconverso en ese entonces, mi cuñado Claudio, en paz descanse. Y le dije, te pido que sepas que voy a orar y me gusta hacer todo en luz, porque el Dios que yo le sirvo está en luz, Él es el Padre de las luces. Si me permites, yo voy a orar. Él estaba viendo su televisión, me dijo, claro que sí, cuñada, apagó todo y se incorporó. Y nos acompañó en la oración. Y el Señor ahí me vino un derramamiento del Espíritu para su gloria y su honra. Aleluya. Y me comenzó el Señor a hablar y a hablar en lengua y me traducía la lengua y me decía lo que estaba haciendo en casa de mi hermana, que era limpieza lo que él estaba haciendo. Y mientras yo hablaba y sacaba fuera demonios de idolatría, de hechicería, de brujería y lanzaba fuera todo eso que el Espíritu Santo lo que me dirigía estaba haciendo, pues mi hermana corría y yo sentía que ella corría de un sitio a otro y fue que empezó a limpiar su casa, a sacar, que ella estaba recién convertida, San Nicolás, cuánta idolatría tenían, Budas, tenía cuánta cosa. Le dije, mira, no pelees con el cuñado. Después la instruí y le dije, eso fue en el 97, más o menos, me pone Gladys, gloria a Dios. Y instruí a mi hermana cómo debía ser para que no peleara. Ella se angustió porque él tenía unos Budas y no sé qué. Bueno, sabes que uno viene del mundo y trae mucha idolatría y mucha cosa, ¿no? Pero el Señor pues le limpió su casa. Después vino un viento de puro olor a gardenia. Fue un viento que él me decía, cuñada, esto huele exquisito. El olor horrible que tenía, que nos atormentaba, se fue. Ahí está Marisa viva, Dios la bendiga y le dé mucha más salud y paz, y glorifico su nombre, el Señor Jesús, porque fue quien hizo esa limpieza, Él fue quien hizo todo ese trabajo. Entonces el Señor me usó en esa casa con el Espíritu Santo, me bautizó en lengua ese día, para su gloria y su nombre. Le doy este testimonio porque les voy a dar un poquito más. Luego, cuando en la iglesia que le decía que vino ese momento de oscuridad, y el Señor me estaba dando esta enseñanza, que también me dio a discernir los espíritus, la iglesia estuvo el domingo anterior, se oscureció porque hubieron hermanos que quisieron aclarar el tema, y esto no se aclara en la carne, esto tiene que ser espiritual. Las cosas del espíritu se conducen espiritualmente, en oración y ayuno, y la gloria es para Dios. Resulta que estos hermanos lo que hicieron fue confundir más la iglesia, y por eso la iglesia estuvo en tinieblas, como les dije al principio. Mas sin embargo, después el Señor la dejó en gozo porque entendieron toda la enseñanza, que el Espíritu Santo es el primer don que tenemos que tener, y que el Espíritu Santo a través de la oración es cuando Él comienza a repartirlo como Él quiere. Es el Espíritu Santo quien lo reparte, no somos nosotros. Es nosotros pidiéndole al Señor, orando en oración. Luego, el Señor me dio en ese momento ese discernimiento de espíritu, que también me lo dio y lo he tenido, la gloria es para Dios siempre. Y yo, como me gusta y tengo también la gloria es para el Señor, puedo decirlo, el don de la fe, le creo a Dios. Venga lo que venga, siempre lo que Dios me ha hablado, le creo. Cuando Dios me habla, yo le creo. El Señor, cuando nos dijo que iba a venir problemas grandes para Venezuela, va a venir un momento oscuro, y no se ha puesto oscuro, va a venir un momento oscuro, y lo sé, pero va a pasar, es lo que yo sé. Y lo que sigo diciendo, va a pasar. Como dicen algunos, pero ¿cuándo, hermana? ¿Cuándo? No sé, pero va a pasar. Sé que falta poco. No sé si es que Cristo va a venir antes y nos llevará, no lo sé. Estemos preparando, hermano, porque tenemos que discernir ahorita, tenemos que ejercitar el espíritu de discernimiento de espíritu. En estos tiempos que estamos viendo, como dice el Señor, que estamos viendo que cuando se va a poner la lluvia, veamos el tiempo. Bueno, Cristo viene, se están acortando los días. Veamos qué está sucediendo alrededor nuestro, alrededor de Israel. No podemos estar aislados a lo que le está sucediendo a Israel. Sigo con los
Interpretación de lengua. El Señor también me ha puesto a interpretar las lenguas para la gloria y honra del Señor y me dijo en el mismo idioma. Te la voy a dar en extraña, pero te la voy a interpretar en español. También me ha dado ese don. El don de la ciencia. ¿Cuál es ese don de ciencia? Y de sabiduría. Es el don de saber, de tener conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? De Dios, mis hermanos. No es saber cualquier cosa, no es conocer cualquier cosa. Es tener conocimiento de la Escritura, de la Santa Biblia. La única, no hay otra. La palabra de Dios es una sola. La doctrina es uno. No es que hay muchas, como dicen en Tito, sino que hay algunos que la ponen diferente. La doctrina es una sola, es Padre, Hijo y es Espíritu Santo. Pero hay muchos que la disturbian, la trastornan, la quieren confundir, quieren explicar tanto. Hoy me he dado cuenta que estuve viendo unos programas de televisión. Hermanos que son pastores, ¿ok? Pero leen lo que van a enseñar. Están leyendo con otras palabras en vez de leer la Escritura. La Escritura es la que nos instruye, dice la Biblia. Ella nos instruirá. Entonces voy a leer ese saber, esa ciencia que mucha gente quiere tener. Palabra de ciencia es cuando Dios nos da conocimiento, palabra con conocimiento, de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Que Dios nos va mostrando lo de arriba. Sensatez, prudencia, tener prudencia, eso que significa sabiduría. ¿Qué le pasó a las 10 vírgenes sensatas? Que eran prudentes. ¿Y en qué tenemos que tener prudencia? En que tenemos que estar mirando hacia las cosas de arriba. Nuestra ciudadanía, tenemos que buscar en la de arriba, hermano, la que proviene del Señor. También quiero hablarles también del don de servicio, como dice la palabra, el del servicio en servir. Le doy la gloria y honra al Señor porque le he servido al Señor desde que me convertí en muchas áreas y la gloria es para el Señor, terrenal y espiritual. Dice la Biblia que eso es lo que significa la fe y la obra. Deben de estar juntas, de ir de la mano, la fe y la obra. Eso es lo que es el don de servir. Nosotros tenemos que servirle al Señor tanto terrenalmente como espiritualmente. Ambos dos. El Señor me ponía en la iglesia Miranda a trabajar para los presos. Esto creo que nunca lo he dicho. Algunos hermanos sí lo saben porque trabajé con algunos hermanos que iban a las cárceles, como mi hermano Luis Trejo, que quedó allá en la Miranda, y junto con el hermano Marcos, creo que visitaban las cárceles, y mi hermano Rafael, en un buen tiempo, y yo les regalaba a ellos muchos estudios bíblicos, así como ustedes ven estos rayados, pero bien bonitos. Esto está ahorita para mí personal, pero estudios bíblicos bien lindos, en colores, que el hermano Luis me decía, hermana, pero ¿cómo usted gasta tanta tinta? Hágalo sencillo, sáquele copia. Le digo, no, a mi Dios me dijo que lo hiciera en colores, porque son los presos, ya casi más nunca han visto colores, y que se lo hiciera así para enamorarles con su palabra. Y yo hice lo que el Señor me dijo por un buen tiempo. Estuve enviándole mensajes bíblicos, esto que yo estoy preparando acá, y las enseñanzas que Dios me ha dado, se las enviaba a ellos. Me decía el hermano que ellos quedaron bien gozosos, quedaban felices con esos mensajes. La gloria es para el Señor. También tenemos el don de la enseñanza. Así como Dios me dio este don de enseñar, ¿cuál es el primer don? Este don, enseñanza, significa un don, el cual Dios también nos da, el don de la enseñanza, que está acompañado con el ministerio de maestro. El maestro y la enseñanza igualmente van de la mano. Dios nos enseña cuando oramos, como les digo, y buscamos a Dios. ¿Por qué hay diferencia en los que servimos a Dios y los que no le sirven? Porque los que no le sirven andan buscando que los vean, y andan buscando simplemente que le reconozcan. Si hacen alguna labor, quieren que se los esté reconociendo a cada instante, a cada minuto, y le estén dando gloria y pleitesía. Pues no, Dios trabaja, dice que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda.
Y esa es una de las maneras, y la gloria es para Dios, que hemos trabajado, y voy a nombrar a mis dos hermanas, Marisa, Gladys Cancini y mi persona. Hemos trabajado de la mano juntas del Señor, de Cristo nos hemos agarrado. Y la gloria y la honra son para el Señor. Ya las iglesias donde hemos estado y nos conocen nuestra manera de conducirnos, que es la única manera que hemos aprendido de Cristo, que la gloria es para Él, no es para nosotros. Entonces, tenemos que exhortar. ¿Qué pasa con el don de la exhortación? Mucha gente cree que es insultar. No, el don de exhortar es un consejo, como dice en Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 nos dice, que dice así: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Cuando nosotros aprendemos a reprender con instrucción, eso es dar un consejo, no es un insulto, es un consejo acompañado de instrucción, como dice Proverbios 6:23. Por eso es que la palabra de Dios va junta todos los versículos, no es buscar pensamientos de nosotros, ni que nosotros estemos descifrando, interpretar la Biblia. No, la Biblia no es de interpretación privada, lo dice la Escritura, y si Dios quiere pronto le voy a dar ese estudio también, que es otro estudio que el Señor me dio me ha dado hace muchos años. Habla de la palabra del Señor. Entonces, la exhortación es un consejo con instrucción, hermano, no es exhortar. Y para tener ese don, pidámoselo a Dios, porque entonces si vemos que un hermano o una hermana nos hizo algo, un amigo, una amiga, un hijo, un padre, una madre, y queremos destruirlo, eso no es de Dios. Estoy hablando para los creyentes, estoy hablando para la gente que nos llamamos cristianos, estoy hablando para la iglesia, el pueblo de Dios. Debemos de pedirle al Señor, Señor, mira, mi hermana o mi hermano, o mi hijo, o mi hija, mi nieto, mi sobrino, mi primo, mi cuñada, etcétera, mi vecino me hizo. Señor, me pongo en tus manos. Señor, yo no quiero ir en la carne. Señor, yo quiero a través de tu Santo Espíritu que tú me hables, me ayudes a dirigirme con esta persona. Eso es lo que verdaderamente hacemos los que creemos a Dios. Tenemos el don de presidir. Gloria hacia el Señor. El don de presidir es tener el don de dirigir, de conducir algo. ¿Y qué es ese algo? Lo que nosotros hacíamos en la iglesia y hemos hecho toda la vida en la iglesia. Conducirnos. Dios te bendiga, Mildred. Saludos a José Luis. Y feliz cumpleaños que le di anticipadamente. ¿Qué es presidir? Cuando nosotros, Dios nos coloca en sitios para dirigir, sean bodas, sea la palabra del Señor, sea que estamos presidiendo en un momento de honra en lo que Dios quiere ponernos a hacer. Eso es lo que se llama presidir. Nos da autoridad para enseñar todo lo que viene y lo que proviene del Señor, porque estamos hablando de la Escritura y de la palabra de Dios, ¿verdad? La gloria es para el Señor. También dice la Biblia, y son diferentes dones, hablamos el de servir. Cuando estamos sirviendo, le hablé de los presos, podemos servirle a la iglesia. Yo serví en la iglesia de manera distinta, también me tocó incluso construir, aportar, como llama la Escritura, repartir. Ese es otro don. El que reparte con liberalidad, la Escritura. La Biblia dice, el que reparte significa dar. ¿Y qué es lo que vamos a dar? Lo que Dios nos ha dado, hermano. No podemos dar lo que Dios no nos ha dado. Nos está dando exhortación, ciencia, sabiduría, presidir, discernir, ser pastores, ser ministros, profetas, exhortar, qué sé yo, misericordia, profecía, apóstoles, ser maestro, evangelista, lo que el Dios le plazca, porque Él es el que reparte, como dije antes, dice la Escritura, los dones, y lo dice también en 1 Corintios, que también falta sabiduría, palabra de ciencia, milagros, profecía, que leí algunos, género de lengua, interpretación de lengua. Entonces, si Dios está repartiendo en oración,
nos distribuye, quiere sus ministerios y sus dones, aprendamos a no opacarlo, sino más bien nosotros tenemos que esos dones pulirlos, hermanos, cada día. Nosotros los dones tenemos que manifestarlos, lo que Dios nos ha dado, no nos dé pena, no nos avergoncemos de los dones de Dios, todo lo contrario. Ejercitémonos, dice la palabra, ejercítate para la piedad, ejercítate en los dones. Dice en 1 Timoteo 4:14, cuando Dios llamó a nosotras, a Gladys y a mí, para el ministerio pastoral, yo le doy la gloria a Dios porque yo le oré al Señor, como creo que lo he comentado antes por esta vía, por el Facebook, a través de estas predicaciones ahora, que en enero del año 2012 yo le pedí al Señor que me hablara. Yo siempre le pido al Señor, háblame, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga este año? Eso fue el mes de enero. Yo quiero que tú me dirijas, me conduzcas, me hables, me digas lo que quieres que haga. Y el Señor me dice, este año te vas de la iglesia. No solo tú, ustedes se tienen que ir a abrir obras. Así me dijo el Espíritu Santo. Y luego, Señor, pero si tan solo pudiera venir nuestro hermano Wayne a orar por nosotras, para tu honra, e irnos con la imposición de manos como manda tu palabra, entonces yo sabré que tú quieres que nosotros abramos obra. Yo no la quiero abrir sin que sea quien nos imponga las manos, Señor. Seas tú quien indiques y traigas a nuestro hermano a hacer esta función. Bueno, hermano, el Espíritu Santo primero me lo dio en profecía. Y eso fue en enero. Y me habló así, que venía el hermano a ponernos las manos y íbamos a salir en honra. Como el Señor, yo se lo estaba pidiendo, yo le dije, Señor, y el Señor me dijo, van a salir en honra. Y hubo tanto inconveniente ese año que yo no sabía lo que estaba pasando dentro de la iglesia, y el hermano llamó a varios hermanos, lo voy a hacer breve, y les informó que él venía a hacer nombramiento de pastoras y pastores. Yo hablé con el Señor en enero, el Señor me confirmó que sí se iba a hacer. Y yo, como le dije al Señor, Señor, si yo no salgo con honra de la misma casa donde tú me has puesto a trabajar, Señor, yo sabré que esto no es tuyo. Pero si tú envías a nuestro hermano Joaquín Wayne Sirfo, sabré, si él pone la mano sobre nosotras, que tú quieres que nosotros hagamos este trabajo. De seguir predicando y enseñando, pero en honra y para la gloria y honra tuya como pastoras. Si eso es lo que tú quieres, si ese es el ministerio que tú quieres que desempeñemos. Porque siempre hemos predicado, siempre hemos sido evangelistas para la gloria del Señor, nunca hemos dejado de llevar la palabra. Yo donde he estado, sea en México, cuando estuve en el año 85, que voy a hacer este breve testimonio, en México en el año 85, día antes de venirnos también pedí al Señor y yo le prediqué a mucha gente, y está mi esposo de testigo, y nos montamos en autobús, en autobús allá en México, en Ciudad de México, DF, como le dicen. Anduvimos en autobús, pues como aquí en Venezuela, que usamos autobuses particulares, ¿no? Para el pueblo, normal. Y yo me fajé a predicarles en el autobús, me paraba y les predicaba a la gente y les decía que Cristo viene, porque hay demasiada idolatría, igual que aquí, igual que en todos nuestros países latinoamericanos, que hay demasiada idolatría, demasiada maldición. Y el Señor me dijo, y arrepiéntanse porque Dios va a traer juicio. Nunca se me va a olvidar esa palabra. Y pronto, arrepiéntanse. Es el momento de que busquen a Dios, porque Dios va a traer un juicio a México. Y va a ser pronto. Pues ese día que prediqué, nos tocaba a nosotros, mi esposo y a mí, viajar al siguiente día en la mañana, muy temprano. Y regresamos a Venezuela. Pues regresando de Venezuela, fue el tremendo terremoto en el año 85, hermano. Al día siguiente, llegando nosotros, pisando Venezuela, y fue el terremoto bien grande que sucedió en México. El Señor me usó en profecía, yo no tengo la culpa. Sabía que venía algo fuerte para México. Entonces, como les decía, pues, este testimonio, también nuestro hermano Wayne, donde yo le pedí al Señor que viniera, y vino,
Pero ese año, en el medio del año transcurrió que él habló con varios hermanos y les dijo que él venía a orar por los ministerios de pastores y pastoras. Y pues el hermano, algunos no querían que sucediera esto, lamentablemente lo digo, es triste, pero eso sucede en todas las casas, pues. En todas las casas tenemos problemas, ¿verdad? Los hijos, los hermanos, los padres, eso no es sino para testificar y decirles cómo fue que Dios nos dio a mi hermana y a mí nuestro ministerio y cómo Dios obra a través de los dones, a través del don, que eso es lo más importante. Entonces, bueno, estos hermanos que estaban poniendo trabas, vino el Señor, usó a mi esposo y me dice, mira, por aquí tengo al hermano Joaquín en el acto, en la computadora, y yo le estoy diciendo que tú lo quieres saludar, y cosa que yo sé no era tan ducho en las computadoras, pero bueno, sin embargo se conectó, no me pregunten por qué, no, hasta el sol de hoy no supe, solo Dios que lo hizo. Y ahí fue donde el hermano me pregunta por varios hermanos, se supone que por los hermanos como mi persona que presidíamos en la iglesia, con todos los que estaban presidiendo, mira, ¿por qué no me responden? Dios le bendiga, hermano Emilio, estoy hablando de los dones, Dios le guarde desde Georgia, el hermano se comunica, Dios le bendiga también a él. Entonces mi hermano Joaquín me dice, oh hermana, por favor, no me contesta ninguno de los hermanos ni de las hermanas que estoy llamando. Y eran aproximadamente como 10, 11 personas que él estaba tratando de localizar, a los miembros como mi persona que presidíamos, como les dije antes. Y en ese momento yo le digo, no se preocupe hermano, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Por qué usted está llamando? No, porque yo le dije que voy a hacer nombramientos y pastoras. Y yo le digo, hermano, ya sabemos lo que sucede. Bueno, yo le voy a informar, le voy a decir algo. No se preocupe, dígame la fecha cuando usted va a venir de todas maneras yo voy. Y bueno, entonces yo lo recibo en el aeropuerto, porque como algunos saben, ya saben que nosotros nuestro trabajo es transporte, y recibimos al hermano en el aeropuerto, a nuestro hermano Wayne. Y yo, no se preocupe por eso, yo lo recibo en el aeropuerto, y si es por hospedaje, pero hermana, ¿quién me va a operar? Yo misma lo hospedo, véngase sin problema. Se vino el hermano. Por cierto, lo buscó mi hermano José Luis al aeropuerto y llegó el hermano, gloria a Dios. Los hermanos creían que el hermano más nunca volvía y resulta que el hermano les llegó de sorpresa. La gloria es para Dios. Ese día que llegó el hermano, hizo una asamblea en la iglesia. El hermano dijo, vengo específicamente y exclusivamente a hacer ministerio de pastores y pastoras, a orar por ustedes. Y le di la gloria al Señor, hermano, porque quien me habló en profecía fue el Señor. Quien me lo ministró para su gloria y su honra. Igualmente a Gladys también le dijo lo mismo. Y yo doy gracias al Señor porque Dios utiliza todos los dones y se los da y los pone en el cuerpo como Él quiere y los desarrolla si nosotros oramos y buscamos a Dios. Uno de los ingredientes que les voy a decir que el Señor me instruyó y me enseñó del por qué Él da los diferentes dones a quien Él quiere y como Él quiere y los reparte el Espíritu como Él quiere, es cuando nosotros buscamos a Dios en espíritu y en verdad, en oración, en ruegos y súplicas. Ahí entendí yo por qué Dios nos ministraba, porque mi hermana Gladys y mi persona nos las pasamos buscando y eso ha sido nuestro caminar, orar a Dios, buscar a Dios en oración. Usted quiere la llenura del Santo Espíritu de Dios, busque la llenura del Santo Espíritu de Dios en la oración. Él nos va a llenar. Y el primer don, como dice en Hechos 2:38, es el Espíritu Santo de Dios. Y Él lo distribuye como Él quiere. Todos los dones que ya hemos leído, Él se encarga de distribuirlo. Y las operaciones Él las hace como Él quiere. Bueno, Dios operó con nuestro ministerio de esa manera. Y me dio el Señor este capítulo, este versículo que dice en 1 Timoteo 4:14, dice, no descuides el don que hay en ti. Y eso es para todos nosotros. En especial cuando Dios nos da ministerios, como les hablé antes, de pastores, o de profetas, o de evangelistas, o de maestros, o de apóstoles. Que sea como dice aquí, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, escuchemos bien,
con la imposición de las manos del presbiterio. Nosotras fuimos, primero Dios nos habló en profecía, tanto a mí como a Gladys, la gloria es para Dios. Dios nos habló en profecía que Dios nos venía a traer a nuestro hermano a darnos el ministerio, y luego Él lo hizo públicamente dentro de la iglesia y oró por nosotros y nos impuso las manos. Eso lo hizo el Señor, porque particularmente yo se lo pedí al Señor que fuese como está en la Escritura. Pero para nosotros tener este conocimiento y pedir y conocimiento de arriba, de lo alto, debemos de leer la palabra del Señor, que está acompañada la fe con la obra. Van juntos. Hermano, no podemos descuidar la oración. La oración, si la descuidamos, la fe va a quedar muerta, porque la fe y la obra van juntas. Es la oración la que nos ejercita. Esa es la obra, ese es el obrar. El Señor lo dijo, ni siquiera podéis orar una hora. Eso es una manera de obrar, hermano, en el espíritu. Obrando espiritualmente también, la fe y obra. Quiero ministerio, quiero dones, pidámoselo al que lo tiene, al dueño, que es el Espíritu Santo. Entonces también tenemos los dones de milagro. Ni le digo, el Señor a mí misma me ha hecho milagros. No hace falta ni que, bueno, Dios es maravilloso. Mira, a mí se me torció la boca cuando yo parí a mi hijo. Y se me puso en los labios, se me pusieron aquí de medio lado, y tengo foto y todo, que muchos lo saben. Y vino una hermana a orar por mí, que ya partió de esta tierra, nuestra hermana Luisa Lombana. Ella vino a la casa y el Señor me dijo, te voy a traer a la hermana Luisa, va a orar por ti y vas a ser sanada. El Señor hizo el milagro y me sanó y me quitó mi cara, me la dejó normal. Me resucitó también un accidente que tuve, un accidente de muerte, también me resucitó. Iba perdiendo a mi hijo y me mandó el hermano Timoteo, y también el Señor le plació y me dejó a mi hijo y me dejó a mi viva. Ese fue en el año 87. También Dios, a mi hermana Daniela, que está en República Dominicana, de Abad, Daniela de Abad, que vivió conmigo unos años, a ella se le estaba muriendo su madre. Escuchen bien esto, mi Dios me ha permitido y me ha dado el don de reprender la muerte. La gloria y la honra son para el Señor. Y la hermana me dice, la conseguí llegando yo de la oficina, hecha un mar de lágrimas, como a las 7:30, 8 de la noche. Le digo, hermana, ¿qué le pasa? Ay, hermana Cristina, se muere mi madre y tengo 25 años que no la voy a ver. Y el Señor me habla en ese momento para ella y me dice así en mis oídos, en voz audible, dile a ella que yo he escuchado su oración y su madre no va a morir y ella la va a ver. Hermano, vine con la autoridad, como dice la Escritura, el don de presidir, ¿verdad? Ese don de autoridad que Dios nos llena, eso se llama presidir, ¿no? Cargos de autoridad, la gloria es para Dios. Y le digo, hermana Daniela, deje de llorar. ¿Cómo, hermana? Deje de llorar. El Señor me dice que usted va a ver a su mamá y que su mamá no va a morir. No, pero ellos me dijeron mis hermanos que ya no, que ya le faltan segundos. Pues no va a morir y la van a llamar para decirle que su madre va a quedar viva. Y que su mamá, usted la va a ver pronto y Dios no sé cómo lo va a hacer, pero la va a enviar a Nueva York. Su mamá estaba en Nueva York, ella es de República Dominicana. Y a Dios le plació escucharle su oración y usted la verá. Mi hermano, mi hermana Daniela está viva, que Dios te bendiga, hermana Daniela. Ella vio a su madre viva, la gloria es para el Señor. Ella se llama Daniela de Abad, hija de nuestro hermano pastor Elías Abad y Eliseo de Abad, una familia evangelistas y pastores también, la gloria es para el Señor. Pues la hermana llegó a ver a su madre y la disfrutó, como le dijo el Señor. No solo que la vas a ver, la vas a llegar a ver, sino que la vas a disfrutar. Pues ella estuvo en Nueva York y disfrutó a su madre. La gloria y la honra son para el Señor. Sin ir muy lejos, estuvimos en una iglesia, se llama Destiny. Dios bendiga a nuestros hermanos de la iglesia Destiny aquí en Venezuela. Por un año y medio, casi 2 años estuvimos con ellos antes de comenzar nosotros a abrir la obra en Los Guayabitos. Y en esta iglesia, la esposa del pastor, que se llama Emily, también le vino espíritu de muerte
Y el Señor me habló a través de mi hermana, de mi sobrina Doral, que es diaconisa de la iglesia de los Guayabitos, y me dijo, tía, tienes que orar mucho mañana, domingo, cuando vayas a la iglesia, ora por la esposa del pastor, porque le viene algo fuerte. Y a mí el Señor me reveló lo que le venía, que era un espíritu de muerte. Yo no sabía qué estaba pasando con la joven, con la hermana, una hermana joven de 20 y tantos años, tendrá 25, 26, por ahí debe andar 29, no sé, pero es joven. Le digo, no te preocupes, Doralcris, que ya el Señor me habló y me dijo lo que tiene. Bueno, fuimos a la iglesia, mi hermana Gladys, Marisa, ella, yo, la gloria es para Dios. Cuando llegamos a la iglesia, el Señor me dice, busca al pastor, búscate al hermano Josué y habla con él y dile que yo te envié a orar por ellos, tanto a ti como a Gladys, y a Marisa a orar por los niños, porque mi hermana Marisa es maestra de niños, pero de los niños que hablan, no de guardería, sino de los niños que hablan, los que leen, los que ya leen. Entonces, bueno, nos fuimos. Cuando entro a la iglesia, en el momento de entrar, le digo a la esposa que la consigo en el camino, llegando a la iglesia, le digo, mire, necesito hablar con su esposo. Ah, sí, un momento, hermana, que él está en el salón pastoral, pues, ¿sabes? Que uno siempre en las iglesias, cuando tiene su cuarto de pastores, para tratar los casos particulares. Y le digo, bueno, ¿cómo no? Y el Señor me dice, no, vete detrás de ella, ve detrás de ella. Y háblale tú directamente a él. Entonces cuando la hermana abre la puerta y se refiere al hermano, le dice, mire, te está buscando una de las hermanas pandero. A nosotros nos llamaban las hermanas pandero porque tocamos los panderos en la iglesia. Toda la vida hemos tocado los panderos. Y la gloria es para el Señor, mis hermanos. Y el hermano dice, sí, ya el Señor me dijo que ellas venían a orar por nosotros. Le digo, sí, hermano, venimos a orar porque Dios va a hacer un milagro. Viene a hacer un milagro. Yo tengo que orar por usted. Mi hermana Gladys, tiene que orar por su esposa, Marisa por los niños y yo por usted, le digo al hermano. Pase, hermana, me dice el hermano. Llamé a Gladys, que estaba en la sala, pues en el salón de la iglesia, y vinimos a orar por ellos. Pues al día siguiente, a las 5 de la mañana, escribe el hermano, y yo estaba en el chat de ellos, de la iglesia, y pone, mi esposa se está muriendo. Mi esposa está grave, pido la oración, pido la oración, mi esposa está muy mal. Y yo le dije, hermano, no se olvide lo que Dios le dijo, su esposa no le va a pasar nada, ella va a estar bien. Cuando Dios dice que vamos a estar bien, estamos bien, hermano. Cuando Dios nos usa en fe, tenemos que creerle a Dios. Cuando Dios dice que todo va a pasar, todo va a pasar. Creámosle a Dios. Esos son los dones que Dios quiere que usted y yo ejercitemos. El don de la fe, el don de la enseñanza, el de la exhortación. Ya lo dije que la exhortación no es insulto, son consejos. Proverbios 6:23, son reprensiones con instrucción. Cuando yo reprendo a una hermana, o le digo, por ejemplo, me tocó hablar con una de las hermanas en la Miranda, no voy a decir su nombre, y la hermana pues, bueno, tuvo muchos novios. Y el Señor me dijo, mira, ella ya ha tenido muchos novios. Ahora dile a la hermana que el próximo novio que traiga, no diga que es novio, porque ya ella es adulta, ya era una mujer de cuarentona, ya eso no es novio. Dile que ella venga casada, que traiga su título de casada por lo terrenal y después se case en la iglesia, pero que ya no traiga más novio. Y tuve que hablarle como el Señor me mandó. Mi hermana, Dios no la quiere usted con más novios, porque usted está dándole mal ejemplo tanto a su familia que está aquí, se congrega, que son jóvenes, son sus sobrinos y sobrinas, tanto como para usted misma y para la iglesia. Pues mis hermanos, la gloria es para Dios. La hermana vino con su título de casada, trajo a su esposo y se casó como Dios mandó. Y como eso, pues tengo bastantes testimonios que pudiera darle, pero la hora apremia. Quiero darle la gloria al Señor. Voy a volver a leer el capítulo de Hechos 2:38, como dice la Escritura. No nos olvidemos que Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno, que ya di dos temas para perdón de los, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos arrepentimos, nos bautizamos, Dios nos perdona nuestros pecados, viene el Espíritu Santo en nosotros, entonces quiere decir que tenemos
don, y el primer don es el Espíritu Santo de Dios, y después Él se va a ocupar a través de la oración en el caminar con Cristo de distribuir cada ministerio, cada don que ya hemos leído, llámese profecía o servicio o enseñanza, exhortación, repartir, que es dar, presidir, que es dirigir y conducir, el de hacer misericordia, que es tener compasión, ¿verdad? De todo, de las personas. También está el de ciencia, que es conocimiento, el de sabiduría, que es prudencia, como los 10 vírgenes, el hacer milagros, que a Dios le place que alguien esté enfermo y oramos y se sanen, el don de sanidad, que nosotros mismos en el nombre de Jesús, que por el mismo Espíritu Dios sana, hace milagros y también da don de sanidad, que mucha gente no cree. El don de profecía, que es cuando Dios nos revela terrenal y espiritual las cosas. El género de lengua y de prestaciones de lengua. Y todo a través de un mismo espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. No hay varios espíritus. Entonces, a la esposa del pastor salió en victoria. Cuando el hombre llamó, salió viva. Ella se iba a morir. Tuvo un aborto. Solamente lo sabían él y su señora, la hermana Emily. Y Dios mandó a orar por ella para que Dios la sanara. Y la hermana está viva, ha tenido más hijos. Dios la bendiga, mi hermana Emily. Dios le guarde. Pero doy la gloria y honra al Señor, porque yo le dije a su esposo, nuestro hermano Josué, le dije, nosotros venimos con el don de la ayuda. Ese es el don con el cual Dios nos mandó a esta iglesia, con el don de ayuda. Entonces, mis hermanos, con el don de profecía, con muchas cosas que Dios nos ha dado en cuanto a los dones, yo le doy gloria y honra al Señor. Espero que hayamos entendido que todos tenemos el primer don, que es el Espíritu Santo. Entonces, si ustedes cuando le pregunten si tienen don, acuérdense que el Espíritu Santo es el primer don de todos los dones. Es el papá de los dones. Es el primero, es el primordial. Si no nos arrepentimos y nos bautizamos y Dios no nos ha perdonado, entonces no podemos tener ese don. Por eso es que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque están a través de la carne. Pero si andamos en el Espíritu, hermano, sí lo vamos a percibir, y Dios nos va a ir enseñando y nos va a ir guiando y nos va a dar, repartir como Él solo lo sabe hacer. Quiero leer también, como dice aquí en 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dijo Timoteo. Está en 2 de Timoteo, en el libro capítulo 1, verso 6. Entonces, mis hermanos, avivemos ese don, cumplamos nuestro ministerio, como está en 2 de Timoteo 4:5, dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos y hermanas, si fuiste llamado con los dones, o mejor dicho, con ministerio, o sea, los ministerios son 5, y son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos son ministerios, donde vas a ser ministro de Dios. Aunque el Señor nos manda a todos a ser ministros, pero perfeccionémonos, hermanos, con los dones, con todos los demás dones que acabamos de leer. El don del amor, el don de misericordia y todos los dones que Dios nos ha permitido y nos tiene en la Escritura. Ejercitémoslo, como dice aquí el Señor, como dice Pablo. Nosotros tenemos que ejercitar los dones. Cumplamos con nuestro ministerio. Cumplamos con ese ministerio que Dios nos ha encomendado. Y en 1 de Timoteo, para terminar, quiero leer esto que dice 5:17, capítulo 5, verso 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. Eso le cuesta a mucha gente, ¿sabe? Los que gobiernan bien, que los tengamos en dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esto cuando dice los ancianos que gobiernen bien, es ancianos o ancianas. Si usted busca el diccionario, pone anciano y le va a poner al lado, le va a aparecer ancianas. Esto es para
ambos, mujeres y hombres, cuando gobernamos bien, predicando y enseñando, cuidémonos, hermanos, cuidémonos de no pecar contra el Espíritu Santo, porque lo dice aquí en 1 Timoteo 5, 7, 17, que más bien lo tengamos en doble honor, digno de doble honor, en los que predican y enseñan, porque hoy por hoy quieren darle gloria a Dios y glorificar a hermanos que nada más hacen es poner puros panfletos y pura palabra así en papelito, pero cuando vamos a ministrar tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Cuando vamos a hablar del Señor tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto no se trata de hombres, esto no se trata de letras, esto se trata que Cristo viene, a Él es al único que hay que darle gloria y honra. No hay otro Dios quien salve como tú, Señor Jesús. Entonces voy a orar para despedirnos. Le doy gracias al Señor porque se comunicaron ustedes, pudieron estar en esta transmisión en el día de hoy, 24 de mayo. Le doy la gloria y honra al Señor porque cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Ejercitémoslos, pongámoslos en práctica, como dice Pablo. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por los dones y los ministerios que tú has permitido, Señor, regalarnos, porque solo viene del Espíritu Santo, como ya lo leímos, que tú eres el administrador de tus negocios, de tus bienes, de lo que a ti te place darnos a cada uno según el Espíritu lo diga, Señor. Según el Espíritu haga, así nosotros vamos a hacer. Síguenos guiando, síguenos conduciendo, síguenos dando, Señor, ministerios y dones a la iglesia. Señor, que se multipliquen. Yo te pido que multiplique los dones en cada uno de los miembros. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Padre. Que seas tú quien nos hable, que seas tú, Señor, quien nos dirija, quien nos enseñes, que repartas con esa liberalidad con que tú lo haces. Tú nos los das de una manera especial a través de tu Santo Espíritu. Te doy gloria y honra y te doy gracias por la iglesia en general. Gracias, Señor, te pido también por los Estados Unidos de América, para que tú bendigas a los Estados Unidos, les dirijas, los sigas honrando, glorificando tu nombre. Señor, dale fortaleza, Señor, al presidente de la República y todo el gabinete que le rodea. Señor, glorifícate en Estados Unidos. Toma tú el control de las mentes, Señor, de cada uno, Señor, de los que están en eminencia. Glorifícate, Padre, saca toda idolatría, toda perversidad, echa fuera, Señor, estos demonios que han querido perturbar y destruir a las naciones, en especial por Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina. Te pido por cada nación, por Puerto Rico, República Dominicana, por Europa total, en general, por todo el mundo entero, Señor. Glorifico tu nombre. Te doy gloria, te doy honra y te pido por la paz de Israel. Señor, te pido por la paz de Israel. Bendice a Israel. Pido por su paz, Señor. Glorifícate en Israel. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias por esta bendición que tú nos has dado de entender que tú eres ese don perfecto, Señor. En el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios que ha venido a nuestra vida cuando, Señor, tú nos has perdonado todos nuestros pecados y lo lanzaste al mar y jamás te vas a acordar de ello. Muchas gracias a cada uno, hermanos, por estar presentes, por haberse comunicado a través de esta transmisión. Gracias por el apoyo, gracias por la gloria y honra del Señor, haberme escuchado. Lo que el Espíritu Santo nos está dando, nosotros lo vamos a repartir como Él lo quiere hacer y como Él lo diga. En el nombre de Jesús, les amo en el Señor. Dios les bendiga y shalom a todos. Dios les guarde.